No estás roto, no necesitas ser otra persona, solo estás en camino. Vivimos en un mundo que nos empuja a correr, a compararnos, a lograrlo todo ya. Pero crecer no es una carrera, es un camino. Uno que empieza donde estás, con lo que tienes y se construye paso a paso, elección tras elección, día tras día. Este no es un libro de promesas vacías ni de fórmulas mágicas, es una invitación honesta a mirar hacia adentro, a tomar responsabilidad y a comprometerte con una mejora constante, real, auténtica y sostenible que no depende de la aprobación de otros, sino del compromiso contigo mismo. Aquí no encontrarás la versión perfecta de ti, encontrarás algo mejor, la versión más real, más consciente, más poderosa que puedes construir paso a paso. Y lo mejor, ya comenzaste, estás leyendo esto, estás en camino. Este es tu momento, vamos hacia tu mejor yo. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El poder de la mentalidad positiva. Desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana hasta que los cerramos al final del día, nuestra mente está trabajando sin cesar, interpretando el mundo que nos rodea, reaccionando a lo que ocurre y, sobre todo, moldeando la manera en que vivimos cada experiencia. La mentalidad con la que enfrentamos la vida es más que un simple estado de ánimo, es la base sobre la cual se construyen nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestro crecimiento personal. Es la diferencia entre alguien que ve una dificultad como un obstáculo inquebrantable y quien la interpreta como una oportunidad de aprendizaje, entre quien se rinde ante la primera caída y quien la ve como una señal para fortalecerse. Y es que la forma en que pensamos define en gran parte lo que somos y en lo que nos convertimos. Una mentalidad positiva no significa vivir en una fantasía constante, ni ignorar la realidad. Más bien, implica elegir enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos, asumir la responsabilidad de nuestro presente y futuro y entrenar nuestra mente para ver posibilidades donde otros solo ven problemas. Porque lo cierto es que cada pensamiento tiene un impacto directo en nuestras emociones y estas, a su vez, influyen en nuestras acciones, lo que quiere decir que cultivar una mentalidad positiva no es un simple consejo optimista, sino una estrategia concreta para mejorar tu vida desde la raíz. Y es que lo que creemos termina creando. Si te repitas constantemente que no puedes, que no eres suficiente, que vas a fracasar, tu mente encontrará las pruebas que necesita para darte la razón. Pero si empiezas a alimentar pensamientos de posibilidad, de crecimiento, de aprendizaje, entonces abrirás la puerta a nuevas experiencias, a mejores decisiones y a un bienestar más duradero. Cambiar tu mentalidad no es fácil, sobre todo si has pasado años repitiendo los mismos patrones negativos, pero es completamente posible, y empieza con algo tan simple como prestar atención a tu diálogo interno, esa voz que te acompaña a todas partes, que comenta cada error, cada acierto, cada intento. ¿Qué te dice esa voz? ¿Te alienta o te sabotea? ¿Te impulsa o te frena? Muchas veces nos hablamos de formas que jamás permitiríamos que otro nos hablara. Nos exigimos, nos insultamos, nos menospreciamos, como si ese trato nos hiciera más fuertes, pero no lo hace. Al contrario, nos debilita, nos roba energía y nos hace creer que no merecemos más. Por eso, uno de los primeros pasos para desarrollar una mentalidad positiva es comenzar a hablarnos con respeto, con amabilidad, incluso con cariño. No desde la complacencia, sino desde la comprensión. No se trata de ignorar nuestros errores, sino de entenderlos como parte del proceso, como una oportunidad para aprender en vez de una razón para castigarnos. Una mente positiva busca soluciones, no culpables. Una mente positiva pregunta, ¿qué puedo hacer diferente la próxima vez? En lugar de quedarse atrapada en el remordimiento. Y esta forma de pensar no es innata, se entrena, se fortalece con cada elección que hacemos a lo largo del día. Elegir agradecer en lugar de quejarnos, elegir aprender en lugar de lamentarnos, elegir avanzar en lugar de paralizarnos. Y esto no significa ignorar las emociones difíciles. La positividad real no niega el dolor, lo reconoce, lo abraza, pero no se queda a vivir en él. Siga adelante con lo que hay, con lo que se tiene y poco a poco construye desde ahí.
Además, una mentalidad positiva no se desarrolla en soledad, se alimenta también de las personas con las que te rodeas, de los libros que lees, de los mensajes que consumes a diario. Por eso, es tan importante elegir conscientemente lo que permites entrar en tu mente, porque todo influye, todo deja una huella, y tú tienes el poder de decidir si esa huella te va a frenar o te va a empujar hacia adelante. En definitiva, cultivar una mentalidad positiva es una decisión diaria, es observar tus pensamientos y desafiarlos cuando no te ayudan, es rodearte de estímulos que te inspiren en vez de aquellos que te drenan, es permitirte fallar sin destruirte por dentro, es confiar en ti aun cuando el entorno no lo haga, es construir cada día un diálogo interno que te sostenga en vez de hundirte. Y aunque parezca un cambio pequeño, tiene un impacto enorme, porque cuando tu mente cambia, cambia tu manera de sentir, de actuar, de vivir, y esa transformación interna es el primer gran paso para ser mejor cada día, no porque ahora seas insuficiente, sino porque siempre hay un siguiente nivel en el que puedes crecer, y está al alcance de tu decisión, de tu mirada, de tu mentalidad. Por eso, si quieres empezar a transformar tu vida, empieza por tu forma de pensar, porque el cambio no comienza afuera, comienza dentro de ti. Capítulo 2. Estableciendo metas claras y alcanzables. Vivimos en una época en la que hablar de metas se ha vuelto casi un cliché. Todo el mundo habla de establecer objetivos, de tener sueños grandes, de visualizar el éxito. Pero la verdad es que muchos se quedan en esa parte superficial, como si el hecho de desear algo fuera suficiente para alcanzarlo, como si escribir una lista de intenciones al principio del año garantiza resultados, pero no es así. Porque una meta real, una meta que transforma, no es una ilusión ni un capricho pasajero, es un compromiso profundo contigo mismo, con tu futuro, con tu propósito. Y establecer metas claras y alcanzables es mucho más que simplemente decir quiero ser mejor. Es preguntarte con honestidad qué significa eso para ti, qué quieres mejorar, por qué lo quieres y qué estás dispuesto a hacer cada día para acercarte a ello. Porque las metas no se logran con motivación esporádica, sino con intención diaria, con estructura, con enfoque y sobre todo, con sentido. Cuando una meta nace desde la presión externa, desde lo que se supone que deberías lograr según la sociedad, la familia, las redes sociales o la comparación con otros, entonces carece de alma, de profundidad, y por eso se desvanece al primer obstáculo. Pero cuando una meta nace de ti, de tus valores, de tus necesidades reales, entonces se convierte en una brújula, en una fuente de energía que te sostiene incluso en los momentos difíciles. Por eso es tan importante sentarte contigo mismo, sin distracciones, sin máscaras, y preguntarte, ¿qué quiero lograr realmente? ¿Por qué lo quiero? ¿Qué cambiará en mi vida si lo consigo? Porque el problema muchas veces no es que las personas no tengan metas, sino que no saben bien para qué las tienen, no se han tomado el tiempo de conectar con el propósito detrás del deseo, y sin propósito, las metas se sienten vacías, como una lista de tareas impuestas por alguien más. Y aquí es donde entra la claridad. No puedes avanzar hacia algo que no has definido, no puedes mejorar lo que no has medido, no puedes comprometerte con algo difuso, y por eso necesitas formular tus metas de manera específica, concreta, visualizable. No basta con decir quiero estar en forma, tienes que decir quiero correr 3 veces por semana durante 30 minutos. No basta con decir quiero ahorrar, tienes que decir quiero guardar 100 euros al mes para viajar el próximo año. Porque esa precisión le da a tu mente una dirección clara, una ruta, un destino, y le permite detectar avances reales. Y al mismo tiempo, no se trata de ponerte metas imposibles, irreales o tan grandes que te paralicen de solo pensarlas, porque entonces, en lugar de motivarte, te aplastan, en lugar de inspirarte, te hacen sentir que nunca será suficiente. Por eso deben ser alcanzables, retadoras pero posibles, divididas en pasos pequeños, medibles, progresivos, porque no se escala una montaña de un salto, se sube paso a paso, y cada paso importa, incluso los más lentos, incluso los que parecen insignificantes, porque cuando caminas con constancia, llegas más lejos que quien corre un día y se rinde el resto del mes.
Y ese es otro punto clave, la constancia, porque las metas no se alcanzan de golpe, sino en el silencio de las acciones diarias, en las decisiones pequeñas que tomas cada mañana, cada tarde, cada noche. Es ahí donde entra la diferencia entre quien se queda soñando y quien lo convierte en realidad. Y sí, habrá días difíciles, días en los que no verás resultados, en los que querrás abandonar, en los que sentirás que no tiene sentido. Pero es en esos días donde se mide tu compromiso real con tus metas, porque es fácil seguir cuando todo fluye, pero el verdadero crecimiento ocurre cuando decides seguir a pesar del cansancio, del miedo, de las dudas. Y por eso también es vital revisar tus metas cada cierto tiempo, reajustarlas, adaptarlas, darles espacio para evolucionar contigo, porque tú no eres el mismo todo el tiempo. Cambias, aprendes, y con ello, tus metas también pueden cambiar. Lo importante es que sigan alineadas contigo, con tu esencia, con lo que de verdad quieres construir, y no con lo que otros esperan de ti. Porque de nada sirve alcanzar una meta que no te llena, que no te representa, que no te hace sentir orgulloso de ti. Por eso, antes de correr, asegúrate de que el camino valga la pena, de que no estás persiguiendo algo que no es tuyo, de que tu definición de éxito no está basada en compararte con otros, sino en ser coherente contigo. Porque cuando tus metas son tuyas, te empujan hacia adelante con fuerza natural, y no necesitas que nadie te recuerde lo que tienes que hacer, porque lo sientes dentro, lo deseas desde el alma, lo haces no por obligación, sino por convicción, y entonces cada avance, por pequeño que sea, se convierte en un acto de fidelidad a ti mismo, en un paso firme hacia la persona que quieres ser. Y cuando vives con metas claras y alcanzables, no solo mejoras tu presente, sino que te das dirección, sentido y propósito. Y ese es uno de los pilares más poderosos del crecimiento personal: vivir con intención, saber hacia dónde vas y tener la valentía de caminar cada día en esa dirección, sin excusas, sin prisa, pero sin pausa, con los pies en el ahora y la mirada en el futuro que quieres construir. Capítulo 3. La importancia de la disciplina diaria. Hay una palabra que asusta a muchos, que se ha confundido con rigidez, con dureza, con una vida sin placer ni espontaneidad, y sin embargo, es una de las fuerzas más poderosas que puedes desarrollar si realmente quieres transformar tu vida desde dentro hacia afuera. Disciplina. Y es que la disciplina no es lo opuesto a la libertad, como a veces nos hacen creer. Todo lo contrario, la verdadera libertad se construye a través de la disciplina. Porque cuando eres capaz de gobernarte a ti mismo, de tomar decisiones que te benefician aunque no siempre sean las más cómodas, cuando tienes la capacidad de mantenerte firme en un camino a pesar de las distracciones, entonces eres verdaderamente libre, porque ya no eres esclavo de tus impulsos, de tu pereza, de tus emociones cambiantes o de tus viejas excusas. La disciplina es la herramienta que te permite mantenerte constante cuando la motivación desaparece, y la motivación siempre desaparece, porque por muy inspirador que sea tu propósito, habrá días en los que no tengas ganas de hacer nada, días en los que preferirías postergar, rendirte, distraerte, y es ahí donde entra la disciplina, como ese compromiso silencioso que haces contigo mismo, no porque tengas ganas, sino porque sabes que es lo correcto, porque reconoces que tu futuro depende de lo que hagas hoy, aquí, ahora, en este momento en el que nadie te está mirando, en el que podrías abandonar sin que nadie lo sepa, pero eliges no hacerlo, porque entiendes que cada elección cuenta, que cada acto repetido se convierte en hábito y cada hábito define tu destino. Y por eso, la disciplina no se trata de hacer cosas extraordinarias de vez en cuando, sino de ser capaz de hacer lo importante todos los días, incluso cuando es aburrido, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie te aplaude, porque ahí es donde se forja la verdadera fuerza interior. Y no es fácil, porque vivimos en un mundo que glorifica la gratificación inmediata, que nos dice que si no lo disfrutamos ahora, no vale la pena, que nos premia por reaccionar, no por sostener, que nos ofrece mil maneras de distraernos, de entretenernos, de evitar el trabajo profundo que requiere la mejora personal. Pero si quieres ser mejor cada día, si realmente quieres crecer, avanzar, evolucionar, necesitas entender que la disciplina será tu mejor aliada, no como un
una carga, sino como una forma de honrar tus sueños, porque cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, estás reforzando tu autoestima, estás construyendo una identidad de coherencia, de fuerza, de dirección. Porque la disciplina no solo transforma tus resultados, transforma tu manera de verte a ti mismo, te hace confiar más en tu palabra, en tu capacidad de lograr lo que te propones, te demuestra que eres capaz de ser tu propio líder. Y eso no tiene precio, porque cuando te vuelves una persona disciplinada, puedes aplicar esa capacidad a cualquier área de tu vida, tu salud, tu trabajo, tus relaciones, tus finanzas, tu desarrollo personal, porque la disciplina no es un talento, es un músculo, y como todo músculo, se fortalece con el uso diario. Empieza por lo pequeño, por lo simple, por lo que puedes controlar hoy, y hazlo bien, con intención, con compromiso, porque no necesitas hacer todo perfecto, solo necesitas hacerlo con constancia, una y otra vez, incluso cuando fallas, incluso cuando paes. Lo importante es que vuelvas, que no uses el error como excusa para rendirte, sino como oportunidad para reafirmar tu compromiso. Y en ese proceso descubrirás algo profundo, que ser disciplinado no es una forma de castigarte, sino de cuidarte, que la rutina bien elegida no es prisión, sino estructura, que la repetición no es monotonía, sino maestría, porque no hay logro grande que no haya nacido de cientos de actos pequeños, repetidos con intención, con paciencia y con disciplina. Y en medio de todo eso, también descubrirás algo más, que la verdadera disciplina es flexible, no se trata de ser rígido ni de castigarte, sino de tener la sabiduría de adaptarte sin rendirte, de ajustar sin abandonar, de mantener el rumbo incluso cuando el camino cambia, porque eso también es parte de la vida, y no todos los días serán iguales, pero si mantienes el compromiso contigo mismo, si vuelves una y otra vez a lo que sabes que te hace bien, si sostienes ese hilo invisible entre quién eres hoy y quién quieres llegar a ser, entonces ya estás ganando, ya estás creciendo, ya estás avanzando. Y cada día que elijas la disciplina, estarás enviando un mensaje profundo a tu mente, a tu corazón y a tu futuro. Estoy aquí, no me rindo, me respeto y por eso me esfuerzo. Y aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre, sé que estoy construyendo una vida que valdrá la pena vivir, porque cada paso que doy con disciplina me acerca a la mejor versión de mí. Capítulo 4. Hábitos que transforman tu vida. Nuestra vida, tal como la vivimos ahora, no es más que el resultado acumulado de nuestros hábitos, de aquellas acciones pequeñas que repetimos a diario, muchas veces de forma automática, sin pensar, sin darnos cuenta, pero que, con el paso del tiempo, construyen o destruyen nuestros resultados, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra historia entera. Y es curioso cómo tendemos a sobrevalorar los momentos grandes, los logros visibles, las decisiones heroicas, cuando en realidad son los hábitos invisibles, silenciosos, constantes, los que verdaderamente definen quién somos y en quién nos convertimos. Porque no se trata de lo que haces de vez en cuando te sientes inspirado, se trata de lo que haces todos los días, especialmente cuando nadie te está mirando. Y ahí está el secreto del crecimiento real, de la mejora continua, de la transformación auténtica. Entender que la repetición crea estructura y que cada hábito que construyes es como una semilla que plantas en el suelo de tu futuro, que puede parecer insignificante hoy, pero que con el tiempo puede dar frutos que cambiarán por completo tu realidad. Por eso los hábitos importan tanto, porque están presentes en cada rincón de tu vida. Cómo te despiertas, cómo hablas contigo mismo, cómo te alimentas, cómo usas tu tiempo, cómo manejas tus emociones, cómo respondes al estrés, cómo tratas a los demás, cómo cuidas tu cuerpo, cómo alimentas tu mente. Y lo más impactante es que muchos de esos hábitos ni siquiera los elegiste conscientemente. Fueron aprendidos, heredados, asumidos, normalizados, y sin embargo gobiernan tu día a día como si fueran verdades absolutas.
Por eso, el primer paso para transformar tu vida a través de los hábitos es hacerlos visibles, observarte, cuestionarte, hacer una especie de inventario honesto de tu rutina diaria y preguntarte, ¿esto que hago todos los días me está acercando o alejando de la persona que quiero ser? ¿Me está construyendo o me está limitando? ¿Me está expandiendo o me está apagando? Porque solo cuando eres consciente de tus hábitos puedes empezar a cambiarlos. Y es aquí donde mucha gente se frustra porque piensa que cambiar un hábito requiere una fuerza de voluntad inquebrantable o un cambio radical de vida. Pero no es así. Los hábitos más poderosos suelen comenzar pequeños, casi invisibles, pero consistentes, como leer 5 páginas cada día, como salir a caminar 15 minutos, como beber más agua, como escribir lo que agradeces antes de dormir, como apagar el teléfono 1 hora antes de acostarte. Y lo interesante es que un buen hábito, por pequeño que sea, genera un efecto dominó. Empieza a cambiar tu identidad, empiezas a verte como alguien más disciplinado, más comprometido, más consciente. Y esa nueva identidad refuerza el hábito, y el hábito refuerza la identidad. Y entras en un ciclo virtuoso donde el cambio deja de ser una lucha constante y empieza a convertirse en un estilo de vida. Pero para que eso ocurra, necesitas paciencia, porque los hábitos no se construyen en un día ni en una semana. Se construyen con repetición, con intención, con espacio para fallar y volver a empezar sin culparte. Y eso es clave. No existe hábito perfecto, existe el hábito que sostienes a largo plazo, incluso cuando te equivocas, incluso cuando lo pierdes por unos días. Lo importante no es la perfección, es la consistencia, es la capacidad de volver una y otra vez a ese pequeño acto que elegiste porque sabes que te hace bien. Y en el otro extremo están los hábitos destructivos, esos que nos desgastan sin que nos demos cuenta, como revisar el teléfono compulsivamente, como hablarte con desprecio, como comer sin conciencia, como postergar lo importante, como rodearte de personas que te drenan, como dejar tus sueños para mañana. Y lo peligroso de estos hábitos no es solo el daño que causan en el presente, sino la forma en que poco a poco van erosionando tu confianza, tu energía, tu claridad, y terminas sintiéndote estancado sin saber exactamente por qué. Y la respuesta suele estar en tu rutina, en esas decisiones pequeñas que repites sin pensar. Por eso es tan transformador hacer el ejercicio de rediseñar tus hábitos, uno a la vez, sin prisa pero sin pausa, preguntándote, ¿qué puedo agregar hoy que me fortalezca? ¿Qué puedo eliminar que me limite? ¿Qué pequeño cambio puedo hacer esta semana que, sostenido en el tiempo, mejore mi vida? Porque al final, los grandes resultados no son mágicos, son la consecuencia natural de una serie de hábitos que has cultivado con intención, con visión, con amor propio. Y lo más hermoso de este proceso es que no necesitas esperar nada externo para comenzar. Puedes empezar hoy, con lo que tienes donde estás. Puedes elegir un hábito pequeño, construir una nueva rutina y hacerlo desde el compromiso contigo mismo. Porque mereces sentirte en control de tu vida, mereces saber que estás haciendo algo cada día para acercarte a tus sueños, mereces ver resultados que no dependan del azar, sino de tu constancia, de tu enfoque, de tu esfuerzo diario. Y cuando comprendas que tus hábitos son tus aliados o tus enemigos silenciosos, dejarás de subestimarlos y empezarás a tratarlos con el respeto que merecen, porque al final del día somos lo que repetimos, y si repites actos que te elevan, inevitablemente terminarás elevando tu vida entera. Capítulo 5. Gestiona tu tiempo como un experto. De todos los recursos que poseemos como seres humanos, el dinero, la energía, el conocimiento, las conexiones, hay uno que es absolutamente irrecuperable: el tiempo. Porque el tiempo no se guarda, no se congela, no se acumula ni se recupera una vez que pasa. Cada segundo que se va es un segundo que no vuelve, y eso, aunque lo sabemos en teoría, no siempre lo vivimos con la conciencia que merece.
Desperdiciamos horas, días, a veces años, en cosas que no nos nutren, en actividades que no nos acercan a nuestros sueños, en distracciones que solo calman la ansiedad del momento, pero no construyen nada duradero. Y no porque seamos perezosos o poco ambiciosos, sino porque no hemos aprendido a gestionar el tiempo con intención, como el recurso valioso que es. Y la gestión del tiempo no se trata de llenar cada minuto con tareas ni de convertir tu vida en una agenda sin respiro. Al contrario, se trata de aprender a usar tu tiempo en lo que realmente importa, en lo que tiene sentido para ti, en lo que aporta valor, profundidad y crecimiento a tu vida. Porque puedes estar ocupado todo el día y, sin embargo, no avanzar en nada importante. Puedes pasar semanas cumpliendo con cientos de actividades y seguir sintiéndote vacío, cansado o estancado. Porque la ocupación no es sinónimo de propósito. Y una de las razones por las que muchas personas sienten que el tiempo no les alcanza no es porque tengan demasiadas cosas que hacer, sino porque han perdido la claridad de qué es lo verdaderamente esencial. Y aquí es donde todo empieza, en aprender a diferenciar lo urgente de lo importante, porque no todo lo que grita merece tu atención, no todo lo que aparece en tu bandeja de entrada o en tu teléfono merece tu energía. Y si no aprendes a priorizar, a poner límites, a decir no con firmeza y a decir sí con intención, el mundo terminará decidiendo por ti cómo usar tus días. Y eso es una forma lenta y silenciosa de renunciar a tu poder. Por eso, gestionar el tiempo no es solo cuestión de herramientas, calendarios o listas, es una cuestión de conciencia, de estar presente, de asumir con responsabilidad que cada día es una página en blanco que estás escribiendo, y que depende de ti si esa página cuenta una historia que te enorgullezca o una que simplemente se repite sin alma. Una de las prácticas más poderosas que puedes adoptar es la de comenzar el día con claridad. Tomarte unos minutos para preguntarte, ¿qué es lo más importante que necesito hacer hoy? ¿Qué acción me acercará más a mi meta? ¿Qué tarea, si la completo, me dejará la sensación de haber vivido con propósito? Porque muchas veces pasamos el día apagando fuegos ajenos, resolviendo urgencias que no son nuestras, y cuando cae la noche nos damos cuenta de que hemos estado ocupados, sí, pero no efectivos. Y eso genera una frustración profunda, una sensación de estar atrapado en un ciclo sin dirección. Por eso también es fundamental aprender a proteger tu tiempo como protegerías algo valioso, porque lo es. Proteger tu tiempo significa desconectarte de lo innecesario, decir no a lo que no suma, eliminar lo que solo roba energía. Y sobre todo, reservar espacios para lo que realmente importa, para pensar, para crear, para descansar, para estar presente con quienes amas. Porque no viniste a este mundo solo a cumplir tareas, viniste a vivir con sentido. Y eso requiere espacio, requiere conciencia y también requiere disciplina, porque las distracciones no van a desaparecer. La tecnología, las redes sociales, el bombardeo constante de información seguirán ahí. Por eso debes construir barreras intencionales, rituales diarios que te permitan mantener el enfoque. Y no se trata de ser perfecto, se trata de ser honesto, de revisar cómo usas tu tiempo, no desde la culpa, sino desde la curiosidad. Preguntarte, ¿qué me roba más tiempo del que debería? ¿Qué podría hacer menos? ¿En qué invierto demasiado y qué estoy descuidando? Porque a veces no necesitas hacer más, sino hacer mejor, simplificar, eliminar, delegar y sobre todo elegir con más sabiduría. Porque cada vez que dices sí a algo, estás diciendo no a otra cosa. Y si no eres consciente de esas elecciones, puedes terminar sacrificando lo importante por lo urgente, lo profundo por lo superficial, lo valioso por lo cómodo. Y así se nos va la vida, día tras día, sin dirección, sin plenitud, sin avanzar realmente hacia nada que nos mueva el alma.
Pero la buena noticia es que puedes cambiar eso. Puedes decidir hoy mismo que tu tiempo merece respeto, que tu energía merece estar enfocada, que tus días merecen ser vividos con intención, no solo con obligaciones. Y ese cambio empieza con una simple decisión: dejar de vivir en piloto automático y empezar a vivir con propósito, cada mañana, cada hora, cada instante. Porque cuando gestionas bien tu tiempo, no solo eres más productivo, también eres más libre, más presente, más tú, porque empiezas a ocupar tu vida en lo que realmente vale la pena. Y eso, más que cualquier otra cosa, es una forma profunda y real de ser mejor cada día. Capítulo 6. Aprender de los errores y fracasos. Existe una idea profundamente arraigada en nuestra cultura que ha hecho mucho daño, la de que fallar es algo vergonzoso, algo que debe evitarse a toda costa, una señal de debilidad o de incapacidad, como si equivocarse fuera sinónimo de no valer, de no estar preparado, de no ser lo suficientemente bueno, cuando en realidad el error es parte esencial del camino, una de las herramientas más poderosas para crecer, una señal de que estás haciendo, intentando, arriesgándote, aprendiendo, porque nadie que haya conseguido algo significativo lo logró sin antes fallar muchas veces, sin antes caer, sin antes dudar, sin antes sentirse derrotado y aún así decidir seguir adelante. Y sin embargo, muchos viven paralizados por el miedo al error, no porque no tengan talento, sino porque temen al juicio, a la crítica, a decepcionarse, a volver a empezar desde cero, y esa parálisis silenciosa termina robándoles oportunidades que tal vez cambiarían sus vidas, porque cuando evitas fallar, también evitas aprender, y cuando evitas aprender, dejas de crecer, y dejar de crecer es una forma lenta y triste de alejarte de ti mismo. Por eso, si quieres ser mejor cada día, necesitas cambiar por completo tu relación con el error. Necesitas dejar de verlo como enemigo y empezar a tratarlo como maestro, porque cada fallo encierra una lección valiosa, pero solo si te atreves a mirar más allá del golpe, más allá del orgullo herido, más allá del "no salió como quería". Y ese cambio de mentalidad es profundo, no es automático, porque has sido entrenado durante años para evitar el fracaso, para asociarlo con dolor, con burla, con vergüenza, desde el colegio, desde la familia, desde las redes, desde la cultura que premia la perfección pero no muestra el proceso, que aplaude el éxito pero esconde todo lo que costó llegar allí. Y por eso tantos se rinden antes de tiempo, porque no sabían que fallar era parte del plan, y lo es, siempre lo ha sido, porque cada vez que fallas, si estás dispuesto a observar, puedes descubrir algo que antes no sabías, puedes ajustar tu camino, fortalecer tu carácter, mejorar tu estrategia, conocerte más, ganar perspectiva, porque el fracaso no es el fin, es una pausa, una curva en el camino que te obliga a mirar con más atención, con más humildad, con más madurez, y aunque duela, aunque te haga cuestionarte todo, si decides quedarte ahí el tiempo necesario, te transforma, te prepara, te pule. Y por eso hay errores que, aunque no lo veas al principio, terminan siendo regalos disfrazados, porque te despertaron, te sacaron de una ilusión, te obligaron a replantearte cosas que ya no funcionaban. Y sí, duele, pero crecer duele, evolucionar duele, romper una versión vieja de ti también duele. Lo que no puedes permitir es que ese dolor te detenga, que se convierta en excusa para no intentarlo de nuevo, porque hay quienes fallan una vez y nunca vuelven a intentarlo, como si un tropiezo definiera todo su valor, cuando en realidad nadie puede ser definido por un solo error, ni siquiera por muchos errores, porque lo que te define no es cuántas veces fallas, sino cómo respondes a esos fallos. ¿Qué haces después? ¿Qué decides creer de ti cuando todo sale mal? Si sigues avanzando con fe o si te encoges y te escondes del mundo. Y ahí está la gran diferencia entre quienes crecen y quienes se estancan. Los primeros ven el error como parte del viaje, los segundos como una sentencia final. Y tú tienes que elegir en qué lado quieres estar. Porque si decides aprender de cada caída, entonces nada fue en vano, ni siquiera tus momentos más difíciles. Porque incluso allí, en
En el barro del fracaso hay sabiduría esperando ser descubierta, y esa sabiduría te hace más fuerte, más resiliente, más real y también más compasivo, porque cuando aceptas tus propios errores, aprendes a aceptar los de los demás, dejas de juzgar con dureza y empiezas a comprender, a perdonar, a empatizar, y eso también te mejora como persona, porque el aprendizaje no solo ocurre en la mente, también ocurre en el corazón, y cada error procesado con amor propio se convierte en una semilla de humanidad, de humildad, de evolución. Por eso no temas equivocarte, teme quedarte quieto por miedo a equivocarte. Teme vivir una vida tan controlada que no dejes espacio para el descubrimiento. Teme convertirte en alguien que nunca falla solo porque nunca intenta nada nuevo. Y sobre todo, recuerda que cada persona que admiras, cada historia que te inspira, está llena de caídas, de momentos de duda, de fracasos que no se ven desde afuera, pero que están ahí, como parte esencial de lo que los hizo grandes, lo que los hizo sabios, lo que los hizo humanos. Y tú no eres la excepción, tú también tienes derecho a fallar, a tropezar, a empezar otra vez, tantas veces como sea necesario, porque ese es el precio de crecer, de avanzar, de convertirte en tu mejor versión. Y cuando finalmente logres algo importante, algo por lo que luchaste durante años, no lo recordarás solo por el resultado, sino por todo lo que tuviste que superar para llegar ahí, por cada error que te enseñó a ser más fuerte, más inteligente, más consciente, más tú. Y entonces mirarás atrás y sabrás que cada caída valió la pena, porque te hizo mejor, porque te trajo hasta aquí. Capítulo 7. El arte de la autocompasión y el autocuidado. En un mundo que constantemente nos empuja a producir, a rendir, a competir, a demostrar que somos capaces, eficientes, fuertes, rápidos, es muy fácil olvidar que no somos máquinas, que no vinimos a este mundo solo a cumplir tareas o a satisfacer expectativas externas, que también tenemos un mundo interno que necesita ser atendido, escuchado, cuidado, abrazado. Y sin embargo, muchas veces nos tratamos con una dureza que jamás aplicaríamos a alguien más. Nos exigimos sin descanso, nos juzgamos sin pausa, nos hablamos con palabras que, si salieran de la boca de otra persona, nos alejaríamos inmediatamente de ella, pero cuando vienen de nuestra propia mente, las dejamos pasar como si fueran verdades absolutas. Como si esa crueldad interior fuera una forma legítima de disciplina o una herramienta necesaria para avanzar. Pero no lo es. Lo que no siempre comprendemos es que no se puede crecer desde la violencia interna, que no se puede construir una vida plena desde la autoexigencia desmedida, que no se puede ser mejor cada día si te estás arrastrando con culpa, con vergüenza, con agotamiento emocional. Porque mejorar no es solo hacer más, es también cuidarte más, tratarte con más compasión, con más respeto, con más humanidad. Y esto no es debilidad, no es conformismo, es sabiduría emocional, es entender que para rendir bien afuera necesitas estar bien por dentro. Y eso empieza con una práctica muchas veces olvidada, la autocompasión, que no es lástima por uno mismo, ni justificación para no hacer nada, sino la capacidad de ser amable contigo, especialmente cuando fallas, cuando estás triste, cuando no das la talla, cuando la vida pesa y no sabes cómo seguir. Porque en esos momentos tu voz interior puede ser un bálsamo o un látigo, y tú decides cuál eliges alimentar. La autocompasión te permite decirte, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo, y eso, en este momento, es suficiente. Te permite reconocerte como humano, como imperfecto, como alguien en proceso, y eso no te debilita, al contrario, te fortalece desde un lugar profundo y real. Porque cuando te tratas bien, no necesitas esconder tus errores, puedes mirarlos con honestidad, aprender de ellos y seguir adelante, sin hundirte en el autocastigo, sin disfrazar tu dolor de indiferencia, sin maquillar tu vulnerabilidad con dureza,
Porque ser compasivo contigo mismo no significa que no quieras mejorar, significa que entiendes que mejorar lleva tiempo, que los procesos no son lineales, que los retrocesos no son fracasos, que el cansancio también es parte del camino, y que no necesitas demostrar tu valía todo el tiempo, que ya vales simplemente por existir, simplemente por estar intentando, simplemente por estar aquí. Y desde ahí, desde ese reconocimiento profundo, nace el verdadero autocuidado, que va mucho más allá de una tarde libre, una mascarilla facial o una escapada de fin de semana. El autocuidado no es solo indulgencia, es responsabilidad emocional, es construir una relación sana contigo, es preguntarte cada día ¿qué necesito hoy para estar bien? ¿Qué parte de mí necesita atención, descanso, movimiento, silencio, compañía, perdón? Es hacer espacio para ti, para escucharte de verdad, para identificar lo que te está consumiendo y también lo que te está nutriendo, porque no puedes seguir dándolo todo a los demás si no estás alimentando tu propio centro. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchas personas descuidan su bienestar porque no creen que lo merezcan, porque han crecido creyendo que su valor está en lo que hacen por otros, en lo que logran, en lo que entregan, y no en quiénes son. Y por eso se dejan para después, se tratan como un proyecto secundario, como algo que puede esperar, y lo postergan tanto que cuando finalmente se miran en el espejo ya no se reconocen, están agotados, resentidos, vacíos, desconectados de sí mismos. Y eso no se repara con un fin de semana de descanso, eso se repara con una nueva forma de vivir, donde tú también te importas, donde tú también eres prioridad, donde entiendes que cuidar de ti no es egoísmo, es la base para poder cuidar de lo demás con plenitud, con presencia, con autenticidad, porque no puedes dar desde el vacío, no puedes amar sanamente si no te amas, no puedes construir algo sólido afuera si adentro estás roto y no haces nada al respecto. Por eso el autocuidado no es algo que se hace solo cuando todo colapsa, es algo que se practica todos los días, con pequeñas acciones, con decisiones conscientes, con rituales que te conecten contigo, con espacios de silencio, con pausas necesarias, con límites sanos, con una alimentación que te respete, con descanso real, con movimiento que te renueve, con relaciones que te eleven, con pensamientos que te acompañen en lugar de sabotearte. Y ese cuidado profundo empieza en cómo te hablas, porque tu diálogo interno es el lugar donde vives todos los días, y si ese espacio está lleno de crítica, de presión, de desprecio, te costará mucho sostener cualquier cambio, cualquier meta, cualquier mejora. Pero si ese espacio se vuelve un refugio, un lugar donde puedes respirar, caer, sanar, llorar, volver a empezar, entonces estás construyendo una base sólida para crecer, una raíz firme desde la cual florecer de verdad. Y esa es la invitación de este capítulo, que aprendas a cuidarte como cuidarías a alguien que amas, que aprendas a tratarte con la misma ternura que ofreces a otros, que entiendas que ser mejor no es exigirte más hasta quebrarte, sino darte más de lo que realmente necesitas para expandirte, para sostenerte, para vivir con paz. Y que nunca olvides esto: no hay crecimiento auténtico sin cuidado profundo, no hay progreso real sin autocompasión, no hay mejora constante si no estás dispuesto a mirarte con amor, incluso en tus días más oscuros, porque solo cuando te sostienes a ti mismo con gentileza, puedes sostener también tus sueños, tu propósito y la vida que estás tratando de construir día a día. Capítulo 8. Desarrolla tu inteligencia emocional. La vida no se trata solo de lo que piensas o de lo que haces, sino también, y muchas veces sobre todo, de cómo sientes, cómo manejas eso que sientes y cómo convives con las emociones propias y ajenas sin que te arrastren ni te paralicen. Porque puedes ser brillante, preparado, disciplinado y capaz, pero si no sabes cómo manejar tu enojo, si no entiendes tu tristeza, si no identificas tu miedo, si no puedes expresar lo que sientes de manera sana, tarde o temprano algo dentro de ti se romperá. Porque vivir sin inteligencia emocional es como caminar en la oscuridad con una linterna apagada.
No importa cuán lejos quieras llegar si no puedes ver ni entender el terreno que estás pisando, y por eso desarrollar esta capacidad es uno de los pilares más esenciales del crecimiento personal, porque nadie puede ser mejor cada día si vive desconectado de su mundo interno, si reprime o niega lo que siente, si no se detiene a observar con honestidad lo que ocurre dentro de sí. Porque tus emociones no son el enemigo, no están aquí para sabotearte, ni para hacerte débil. Al contrario, están aquí para mostrarte algo, para darte información que la razón sola no puede darte. Y aprender a escucharlas es aprender a conocerte más profundamente, a vivir con más coherencia, a tomar decisiones que no estén basadas en impulsos ni en carencias emocionales, sino en comprensión, en conciencia, en equilibrio. Pero eso no ocurre de manera automática, requiere práctica, requiere valentía, requiere tiempo y mucha presencia. Porque las emociones no siempre son cómodas, a veces te incomodan, te confrontan, te exponen, te sacan de lo que creías que tenías controlado. Pero ahí está la oportunidad, no en huir de ellas, sino en quedarte un momento más, en hacerte preguntas, en observar sin juzgar, en sentir sin necesidad de reaccionar. Porque una de las claves de la inteligencia emocional es la capacidad de responder en lugar de reaccionar, de hacer una pausa entre lo que sientes y lo que haces con eso que sientes, porque las emociones no controlan tu vida, pero sí influyen en cómo la vives, y si no las entiendes, si no las reconoces, entonces vivirás siendo arrastrado por ellas, repitiendo patrones sin entender por qué, alejando a las personas que amas o tomando decisiones que después lamentas. Y lo más paradójico es que creemos que ser emocionalmente fuerte es no sentir, cuando en realidad es sentirlo todo, pero sin ahogarse, sin perderse, sin herirse, sin herir a otros. Es tener la madurez de reconocer que estás enojado, pero elegir no explotar, que estás triste pero no hundirte, que tienes miedo pero no huir. Y eso solo se logra si aprendes a crear un espacio interno donde tus emociones puedan existir sin desbordarse, donde puedas observarlas sin convertirte en ellas, donde puedas acogerlas como parte de ti, pero sin dejar que dicten tus decisiones. Y esto se logra cuando te comprometes a cultivar una relación honesta contigo, cuando dejas de evitar lo que sientes y empiezas a preguntarte, ¿qué me quiere decir esta emoción? ¿De dónde viene? ¿Qué parte de mí necesita atención, límites, expresión, descanso, contención? Porque cada emoción que ignoras no desaparece, se acumula y eventualmente sale, a veces en forma de ansiedad, de insomnio, de ira desproporcionada, de desconexión emocional, de tristeza inexplicable. Por eso es tan importante escucharte a tiempo, darte permiso para sentir y también aprender a regular, a poner nombre a lo que sientes, porque lo que puedes nombrar, puedes empezar a manejar. Y esto también se extiende hacia los demás, porque la inteligencia emocional no solo transforma tu relación contigo, también transforma tus relaciones con el mundo. Te permite escuchar con empatía, entender sin juzgar, comunicarte desde un lugar más auténtico y menos reactivo. Porque muchas veces no es lo que dices lo que lastima, sino cómo lo dices, desde qué emoción lo estás diciendo. Y si no sabes reconocer tus estados internos, si no sabes de dónde viene tu frustración, puedes terminar proyectándola en otros, haciendo daño donde no hay intención de herir. Y eso genera conflictos, distancia, rupturas. Por eso, una persona emocionalmente inteligente no es perfecta, pero sí consciente. No siempre está bien, pero sí se conoce lo suficiente como para no desbordar su caos en los demás. Y esto no significa que tengas que controlarlo todo o convertirte en alguien frío. Al contrario, significa que te permites sentir, pero con responsabilidad, que te das el derecho de ser humano, pero sin renunciar a tu capacidad de elegir tu respuesta. Porque esa es tu libertad, ese es tu poder. Y cuanto más lo desarrollas, más fuerte te vuelves, más sabio, más sereno. Y no porque la vida sea más fácil, sino porque tú estás más preparado para vivirla. Y aquí no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo cada vez un poco mejor, de equivocarte y volver a intentarlo, de no huir de ti mismo cuando lo que sientes te incomoda, de no anestesiarte con distracciones cuando lo que necesitas es escucharte, de no disfrazar la tristeza de indiferencia ni el miedo de control. Se trata de permitirte sentir, sí, pero también de aprender a sanar, a integrar, a canalizar.
porque tus emociones son maestras si las escuchas con respeto, si las miras con humildad, si las habitas con amor. Y ahí está la clave, no luchar contra lo que sientes, sino aprender a convivir con ello, a crecer a través de ello, a ser más tú con cada emoción que logras comprender. Y cuando haces eso, cuando desarrollas esa inteligencia emocional profunda, estás dando un paso inmenso hacia tu mejor versión, no desde la exigencia, sino desde la conciencia, porque ser mejor cada día no es solo hacer más cosas, es sentir de manera más plena, más sana, más consciente, y permitirte vivir desde un lugar más verdadero. Capítulo 9. La importancia de aceptar lo que no puedes controlar. Hay batallas que se pierden antes de empezar, no porque falte fuerza o coraje, sino porque nunca debieron ser peleadas. Porque hay aspectos de la vida que simplemente no están bajo tu control, por más que insistas, por más que planifiques, por más que te esfuerces. Y esa es una de las verdades más duras y a la vez más liberadoras que puedes asumir en tu camino hacia ser mejor cada día. Aprender a soltar aquello que no depende de ti. Porque no se trata de rendirse o conformarse, sino de discernir con honestidad dónde termina tu poder y dónde comienza la realidad externa. Y aceptar eso no es debilidad, es madurez emocional, es la comprensión de que no todo es tu culpa, no todo es tu responsabilidad, no todo puede ser moldeado a tu gusto. Y ese reconocimiento, lejos de quitarte fuerza, te devuelve una energía que antes malgastabas en resistencias inútiles. Porque muchas veces el sufrimiento no viene de lo que sucede, sino de tu lucha constante contra lo que es, de tu necesidad de que la realidad sea distinta, de tu apego a lo que debería pasar, a cómo tendría que ser la gente, a cómo tendrían que comportarse los demás, a cómo debería ser el mundo. Y ahí es donde te desgastas, donde te frustras, donde te pierdes, porque hay cosas que no cambiarán aunque insistas, aunque grites, aunque llores, y la única salida real es aceptarlas. Y aceptar no es resignarse, ni rendirse, ni estar de acuerdo. Aceptar es reconocer lo que está pasando sin añadirle capas innecesarias de sufrimiento. Es ver la realidad tal como es, sin adornos, sin negaciones, sin peleas internas constantes, porque cuando peleas con lo que no puedes cambiar, la única persona que pierde eres tú. Y ahí es donde empieza el arte de soltar, de rendirse ante lo inevitable sin perderse a uno mismo, de dejar de tratar de controlar lo incontrolable y empezar a enfocar esa energía en lo que sí puedes cambiar, tu actitud, tu interpretación, tu forma de responder, tu cuidado interno, tus elecciones, porque siempre, siempre hay algo que depende de ti, y ahí es donde está tu poder real. Pero para llegar ahí, necesitas primero atravesar el duelo de la expectativa, dejar morir la idea de que todo tiene que salir como tú quieres. Y eso es doloroso, sí, pero también profundamente sanador, porque detrás de esa aceptación hay paz, hay libertad, hay ligereza, porque dejas de cargar con lo que no te corresponde, porque te das permiso de respirar en medio del caos sin necesidad de controlarlo todo, porque te recuerdas que no eres omnipotente, y eso, lejos de limitarte, te humaniza, te permite caminar con más humildad, con más presencia, con más verdad. Y desde ahí, también puedes empezar a mirar a los demás con más compasión. Porque cuando dejas de exigirle al mundo que sea perfecto, también dejas de exigirle eso a las personas que te rodean, y entonces comienzas a amar desde un lugar más libre, más real, más maduro, porque ya no estás esperando que el otro se ajuste a tu molde, porque ya no necesitas que todo esté bien para tú estar bien, porque aprendes a sostenerte incluso cuando todo se tambalea. Y eso es un acto de fuerza silenciosa, de sabiduría que no se grita pero transforma. Y no significa que no luches por lo que quieres o que te vuelvas indiferente, significa que aprendes a elegir tus batallas con conciencia, que no malgastas tu energía en cambiar a quien no quiere cambiar, que no te aferras a lo que ya se fue, que no te quedas congelado esperando que la vida te devuelva algo que quizás nunca llegue. Y eso es un alivio inmenso, porque te da espacio para enfocarte en lo que sí depende de ti, en cómo te cuidas, en cómo te hablas, en cómo decides seguir a pesar de todo, y en cómo eliges vivir desde la responsabilidad y no desde la culpa.
Porque muchas veces cargamos con responsabilidades que no son nuestras, intentamos reparar heridas ajenas, solucionar vidas ajenas, arreglar corazones rotos que no nos pertenecen, y nos vamos olvidando de nosotros, de nuestro centro, de nuestra paz. Y ahí es donde enfermamos, donde nos cansamos, de un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma, porque hay un agotamiento que viene de sostener cosas que nunca te correspondieron. Y en algún punto tienes que decidir soltar, tienes que permitirte descansar, permitirte no poder, permitirte aceptar que hiciste lo que podías con lo que tenías, que no todo estaba en tus manos, que no todo depende de ti, y que eso está bien. Y entonces, cuando te reconcilias con esa idea, cuando dejas de luchar con la vida como si fuera una enemiga, algo dentro de ti se afloja, algo respira, algo se acomoda, y puedes por fin volver a ti, a tu esencia, a tu paz. Porque entender lo que no puedes controlar te permite enfocarte con más claridad en lo que sí puedes, tu actitud ante la adversidad, tu forma de amar, tu manera de comunicar, la calidad de tus pensamientos, la intención con la que caminas, la amabilidad con la que te tratas, y desde ahí puedes empezar a vivir con más ligereza, con más gratitud, con más verdad. No porque todo sea perfecto, sino porque tú estás en paz con lo imperfecto. Y eso, más que cualquier éxito externo, es la señal de que estás creciendo, de que estás madurando, de que estás avanzando en el camino real de ser mejor cada día. Capítulo 10. La disciplina como acto de amor propio. Muchos piensan en la disciplina como una forma de castigo, como una cadena que oprime, como una estructura rígida que impide vivir con libertad. Y tal vez por eso la rechazan, la postergan, la asocian con dolor o con sacrificio forzado, como si fuera solo una herramienta de productividad o un camino para lograr metas externas. Pero lo cierto es que la disciplina, en su esencia más profunda y humana, no tiene que ver únicamente con resultados, ni con exigencia ciega, ni con aplastar el deseo, sino con amor, con respeto hacia uno mismo, con el compromiso íntimo y honesto de cuidar lo que uno quiere ser y de honrar ese deseo con acciones constantes, incluso cuando no hay motivación, incluso cuando nadie te mira, incluso cuando la emoción se fue. Porque ahí, justo ahí, es donde la disciplina se convierte en un acto sagrado de amor propio, porque implica elegirte una y otra vez, sin excusas, sin dramatismos, sin aplazamientos vacíos. Y esa elección, repetida cada día, es la que moldea tu carácter, tu visión, tu forma de estar en el mundo, y es que al final, no eres lo que haces de vez en cuando, ni lo que sueñas, ni lo que planeas. Eres lo que haces cada día, con lo que tienes, con lo que sientes, con lo que decides sostener. Y eso es disciplina, sostener lo que te construye, sostenerlo incluso cuando no es cómodo, incluso cuando nadie te aplaude, incluso cuando la vida se complica, porque sabes que eso te cuida, que eso te mantiene firme, que eso te recuerda quién eres y hacia dónde vas. Y claro, no es fácil, porque vivir con disciplina no es vivir sin deseo, es vivir con dirección, y eso muchas veces implica decir que no a cosas que te dan placer momentáneo, para poder decir que sí a aquello que te da propósito profundo. Y esa es una diferencia inmensa, porque no se trata de vivir reprimiéndote, sino de elegirte, de priorizarte, de actuar como alguien que se respeta, que sabe lo que vale, que honra sus propias metas como si fueran promesas, no a los demás, sino a sí mismo. Porque cada vez que cumples un compromiso contigo, aunque sea pequeño, estás reforzando la idea de que puedes confiar en ti. Estás construyendo autoestima desde la coherencia, desde los hechos, desde la constancia. Y eso es 1000 veces más poderoso que cualquier motivación que venga de fuera. Porque la motivación es pasajera, pero la disciplina es una decisión, una construcción, un acto deliberado que no depende del ánimo del día, sino del compromiso con lo que de verdad te importa. Y claro que habrá días en los que no tengas ganas, días en los que todo pese más, días en los que te cueste levantarte o seguir. Pero precisamente
precisamente ahí es donde te formas, donde te fortaleces, donde demuestras de qué estás hecho. Porque cualquiera puede avanzar cuando todo fluye, pero la verdadera disciplina se forja en la dificultad, en la resistencia, en la duda, en el cansancio, en el momento en el que podrías rendirte y eliges no hacerlo, porque sabes que eso también pasará, que la emoción volverá, que el impulso regresará, pero que mientras tanto puedes sostenerte con lo que has construido, con los hábitos que elegiste, con el camino que decidiste recorrer. Y eso no te hace inflexible, al contrario, te hace libre, porque cuando eliges conscientemente tu rutina, tu esfuerzo, tu dirección, dejas de ser esclavo del impulso, del antojo, del sabotaje. Y esa libertad interna se siente, se nota, se proyecta, y no porque seas perfecto, sino porque has aprendido a caminar firme incluso cuando el terreno tiembla. Y eso se traduce en confianza, en paz, en claridad, porque ya no estás a merced del caos interno, porque tienes anclas, tienes estructura, tienes base. Y eso es disciplina, una base interna que te permite sostenerte cuando todo lo demás se tambalea. Y sí, muchas veces será incómodo, pero ¿quién dijo que el amor propio siempre es cómodo? A veces cuidarte es obligarte a dormir a tiempo. A veces amarte es levantarte aunque no quieras. A veces respetarte es no ceder al impulso de procrastinar. Y esa incomodidad momentánea se transforma con el tiempo en fuerza, en autoestima, en claridad de propósito. Porque te acostumbras a elegirte y esa costumbre lo cambia todo. Porque te demuestra que mereces vivir bien, mereces cumplir tus sueños, mereces sentirte orgulloso de ti. Y eso no viene de afuera, viene de ti, de tus elecciones, de lo que haces en silencio cuando nadie ve, de cómo te tratas cuando nadie más importa. Y esa es la raíz de todo crecimiento real. Elegirte cada día, aunque cueste, aunque no sea perfecto, aunque tropieces, aunque falles. Y sí, habrá días en los que falles, en los que no logres lo que querías, en los que rompas tu rutina, y está bien, porque disciplina no es rigidez absoluta, es regreso, es capacidad de volver al camino una y otra vez, es saber perdonarte sin justificarte, corregirte sin castigarte, seguir sin rendirte. Y eso solo se logra si entiendes que este compromiso es contigo, no con una imagen, no con una expectativa social, no con una meta vacía, sino con tu deseo más profundo de ser alguien de quien puedas estar orgulloso, alguien que no se abandona, alguien que se cuida, que se respeta, que honra con cada acción. Y cuando vives así, incluso los días difíciles tienen sentido, incluso los sacrificios se vuelven placenteros, porque sabes que estás construyendo algo que vale la pena, una versión de ti más fuerte, más real, más consciente, más libre. Y todo empieza con una decisión, con una elección diaria, con un acto de amor propio que se repite hasta convertirse en tu forma de vivir. Capítulo 11. El poder transformador de la gratitud. En un mundo que parece siempre exigir más, que impulsa a buscar lo siguiente, a escalar nuevas montañas, a lograr metas aún más grandes, es fácil perder de vista lo que ya se tiene, lo que ya es, lo que ya se ha conquistado. Y ahí es donde la gratitud aparece como una fuerza silenciosa pero poderosa. Una herramienta que no solo cambia la forma en que ves la vida, sino que transforma la calidad de tu experiencia cotidiana. Porque cuando cultivas la gratitud, estás entrenando a tu mente y a tu corazón para enfocarse en lo positivo, en lo que funciona, en lo que sostiene, en lo que nutre. Y ese simple cambio de enfoque puede alterar profundamente tu estado emocional, tu bienestar general y hasta tus relaciones con los demás. Porque agradecer no significa ignorar las dificultades, ni fingir que todo está bien cuando no lo está, sino reconocer que, incluso en medio del dolor, la incertidumbre y la lucha, hay aspectos valiosos, momentos de luz, detalles que merecen ser valorados. Y ese reconocimiento es una forma de resistencia contra el pesimismo, contra la insatisfacción constante, contra la tendencia humana a fijarse en lo que falta y no en lo que hay. Porque la gratitud es un acto de humildad, de aceptación, de conciencia plena. Y para desarrollarla, necesitas detenerte, mirar a tu alrededor, escuchar tu respiración y notar todo lo que te sostiene, desde lo más simple, como un rayo de sol entrando por la ventana, hasta lo más profundo, como el amor de una persona que te acompaña.
Y es que en la gratitud encuentras conexión, porque reconoces que no estás solo, que todo está interconectado, que la vida es una red compleja de causas y efectos que te envuelve y te sostiene. Y eso, aunque suene abstracto, tiene un efecto muy concreto. Te hace sentir parte de algo más grande, te saca del aislamiento del ego, del drama personal, y te invita a mirar con ojos más amplios, más suaves, más abiertos. Y en esa mirada nace la paz, la serenidad, la aceptación y también la motivación para seguir adelante. Porque cuando agradeces lo que tienes, también te motivas a cuidar lo que te rodea, a mejorar lo que puedes mejorar, a vivir con más propósito. Y aquí no se trata de ser ingenuo o conformista, sino de ser consciente y equilibrado, de permitirte sentir gratitud sin dejar de reconocer la necesidad de crecimiento y cambio, porque puedes ser agradecido y a la vez ambicioso, puedes valorar lo que hay y a la vez buscar lo que falta, puedes honrar el presente y a la vez construir el futuro. Y ese balance es la clave para que la gratitud no se vuelva un cliché vacío o una obligación más, sino un hábito poderoso y transformador. Y para cultivarla, una práctica que recomiendo profundamente es la de escribir cada día, aunque sea una línea, 3 cosas por las que estás agradecido, porque ponerlo en palabras fija esa energía en tu mente y en tu corazón, y poco a poco vas reprogramando tu forma de ver la realidad. Pero también puedes practicar la gratitud en silencio, en tus pensamientos, en tus conversaciones internas. Y aquí es importante ser genuino, no forzar un sentimiento que no existe, sino permitir que la gratitud crezca de manera orgánica, porque la sinceridad es el alma de esta práctica. Y cuando te vuelves más agradecido, empiezas a notar que tus problemas no desaparecen, pero sí cambian de peso, porque les das menos espacio para dominarte, para amargarte, para paralizarte, y empiezas a ser más resiliente, más creativo, más abierto y también más amable. Y también más amable contigo mismo, porque la gratitud genera empatía, compasión, y esa es otra razón para cultivarla. No solo te beneficia a ti, sino que irradia hacia afuera, mejora tus relaciones, crea un ambiente más positivo a tu alrededor, y eso se traduce en calidad de vida, en bienestar colectivo, en un sentido de comunidad y pertenencia. Porque cuando agradeces, reconoces también lo que los demás hacen por ti, lo que aportan, y eso te conecta desde el respeto y el cariño. Y no es poca cosa, porque en un mundo tan fragmentado, tan individualista, tan competitivo, la gratitud es un puente que une, un bálsamo que sana heridas, un recordatorio constante de que, aunque no todo sea perfecto, hay motivos para celebrar la vida, para sentir alegría, para encontrar sentido, para ser mejor cada día. Y eso no es una meta pequeña, ni un lujo, sino una necesidad fundamental para vivir con plenitud. Y por eso te invito a hacer de la gratitud un hábito inquebrantable, una práctica diaria que te transforme desde dentro, que te ayude a descubrir la belleza oculta en lo cotidiano, que te enseñe a mirar con ojos nuevos, con un corazón abierto, y que te impulse a seguir creciendo no desde la exigencia, sino desde la abundancia, desde la plenitud, desde la verdad de que ya eres suficiente, que ya tienes mucho por lo que estar agradecido y que ese reconocimiento es el combustible más poderoso para tu camino hacia ser mejor cada día. Capítulo 12. El silencio y la introspección como fuentes de crecimiento. Vivimos en una era de ruido constante, de estímulos permanentes, de información que no cesa, donde el silencio se ha convertido en un lujo escaso y la introspección en una práctica olvidada o subestimada. Y sin embargo, dentro del silencio y la introspección se encuentra una de las herramientas más poderosas para ser mejor cada día, porque es allí, en ese espacio interno de calma y atención, donde se revelan verdades esenciales sobre nosotros mismos, donde podemos escuchar nuestra voz auténtica, sin las interferencias del mundo exterior, sin la presión de las opiniones ajenas, sin el vértigo de la velocidad con la que se mueven nuestras vidas. Y ese encuentro con uno mismo es fundamental para crecer, para sanar, para clarificar el camino, para encontrar sentido, para reconectar con aquello que realmente importa. Porque solo en el silencio se puede oír con claridad el murmullo de nuestro corazón. Solo en la introspección podemos descubrir patrones, emociones, heridas que de otro modo quedarían ocultas bajo el ruido. Y reconocer eso es el primer paso para transformarnos, para dejar de repetir reacciones automáticas, para elegir conscientemente quién queremos ser.
Y aunque a veces pueda parecer incómodo o desafiante, porque mirar hacia adentro no siempre es agradable, porque allí pueden surgir miedos, inseguridades, dudas profundas, aceptar ese proceso es un acto de valentía y amor propio, porque implica estar dispuestos a enfrentarnos con honestidad, a escucharnos sin juzgarnos, a acompañar nuestro propio dolor y nuestras propias sombras. Y solo así podemos integrar esas partes de nosotros que hemos negado o rechazado, y desde esa integración emerge una mayor plenitud, una mayor coherencia, una mayor paz interna. Y el silencio no solo permite ese encuentro personal, sino que también es un espacio fértil para la creatividad, para la inspiración, para la conexión con algo más grande que uno mismo. Porque en la quietud, la mente se libera del ruido superficial y puede acceder a niveles más profundos de intuición y sabiduría. Y esa sabiduría es un faro en momentos de incertidumbre o confusión, un guía que nos orienta sin imponernos caminos, sino invitándonos a descubrir nuestras propias respuestas. Y esa es una diferencia fundamental, porque el silencio no es vacío, sino pleno, no es ausencia, sino presencia, y cuando lo experimentamos con regularidad, nos volvemos más conscientes de nuestros pensamientos, emociones y acciones, más capaces de responder en lugar de reaccionar, más abiertos al aprendizaje y al cambio. Y esa apertura es la base del crecimiento personal, porque para ser mejor cada día necesitamos ese espacio de pausa que nos permita reordenar, reflexionar y redireccionar, en lugar de dejarnos llevar por la inercia o el automatismo. Y en un mundo que celebra la productividad constante y el hacer sin pausa, cultivar el silencio y la introspección es un acto revolucionario, un acto de resistencia contra la cultura del ruido y la superficialidad. Y además es una forma de autocuidado, porque al permitirnos ese espacio interno, estamos honrando nuestra necesidad de descanso mental y emocional. Estamos reconociendo que no somos máquinas, que necesitamos recargarnos para funcionar bien. Y esa recarga nos hace más eficientes, más creativos, más presentes. Y aunque al principio pueda resultar difícil encontrar momentos de silencio, porque la mente parece rebelarse y la distracción está a un clic de distancia, con la práctica podemos aprender a crear esos espacios, a valorarlos, a integrarlos en nuestra rutina diaria, ya sea a través de la meditación, la escritura, la contemplación de la naturaleza o simplemente unos minutos de respiración consciente. Y cuando lo hacemos, empezamos a notar cambios profundos, como una mayor claridad mental, una mayor estabilidad emocional, una sensación de conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Y ese cambio es el combustible que nos impulsa a seguir creciendo, a seguir explorando, a seguir siendo mejores cada día, porque el silencio y la introspección no son metas en sí mismos, sino medios para una vida más consciente, más plena, y al cultivarlos nos damos el regalo de escucharnos, de entendernos, de amarnos con más profundidad. Y eso transforma no solo nuestra relación con nosotros mismos, sino también con los demás y con la vida en general, porque una persona que se conoce y se acepta es una persona que puede amar y contribuir desde la abundancia, y no desde la carencia. Y ese es el verdadero poder del silencio y la introspección, abrirnos a una vida más rica, más consciente y, en última instancia, mejor cada día. Capítulo 13. La paciencia como camino hacia la sabiduría. En nuestra sociedad actual, marcada por la rapidez, la inmediatez y la gratificación instantánea, la paciencia es una virtud que parece estar en peligro de extinción, y sin embargo, es una de las cualidades más esenciales para el crecimiento personal y la evolución interior. La paciencia no es simplemente esperar sin más, sino aprender a esperar con conciencia, a tolerar la incertidumbre, a aceptar los tiempos naturales de la vida sin caer en la frustración o la ansiedad, y en ese proceso se revela como un maestro que nos enseña a vivir con más sabiduría, con más calma y con mayor profundidad. Vivir con paciencia implica entender que el cambio verdadero, el progreso genuino, las transformaciones más valiosas no suceden de la noche a la mañana, ni en el marco de un impulso, sino que requieren tiempo, dedicación, constancia y sobre todo respeto por el ritmo propio y por el de las circunstancias que nos rodean. Y esa comprensión nos lleva a abandonar la falsa creencia de que podemos controlar todo y a soltar la necesidad de resultados inmediatos para abrirnos a la fluidez, a la aceptación y al aprendizaje constante.
La paciencia es también una forma de amor hacia uno mismo y hacia la vida, porque al ser pacientes nos damos el espacio para equivocarnos, para caer, para levantarnos, para descubrirnos, para crecer a nuestro propio paso, sin la presión destructiva del juicio o la comparación. Y es justamente esa aceptación del tiempo necesario la que permite que las experiencias se asienten, que las lecciones calen profundo, que las heridas sanen y que las victorias sean realmente duraderas. Ser paciente no es resignarse ni conformarse, sino mantener la mirada firme en el horizonte mientras se camina con paso lento pero seguro, sin desesperarse por llegar, sino disfrutando y aprendiendo en el trayecto. Y esa actitud cambia radicalmente nuestra relación con el éxito y el fracaso, porque comprendemos que ambos son parte del proceso y que ninguno define nuestro valor o nuestra capacidad, sino que son simplemente momentos transitorios que nos ayudan a crecer. Además, la paciencia nos enseña a ser más compasivos con los demás, porque cuando entendemos el valor del tiempo y la dificultad de las transformaciones, podemos ofrecer más comprensión, más tolerancia y más apoyo a quienes nos rodean. Y esa empatía fortalece nuestras relaciones y nos conecta de manera más auténtica. Por otra parte, vivir con paciencia implica desarrollar una capacidad de observación profunda, de atención plena a lo que ocurre en el presente, sin apresurar los acontecimientos ni anticipar resultados. Y esa presencia consciente es clave para que el tiempo no se vuelva enemigo, sino aliado, porque cuando estamos presentes, cada momento tiene un valor, cada experiencia aporta, y la vida se vuelve más rica y significativa. La paciencia también tiene un vínculo muy estrecho con la humildad, porque reconocer que no todo depende de nosotros, que hay procesos que escapan a nuestro control, que el tiempo tiene sus propias leyes, nos invita a ser humildes ante la grandeza de la vida y a confiar en que si hacemos nuestra parte con dedicación y amor, el resto se irá dando de manera natural. Sin embargo, cultivar la paciencia no es sencillo, especialmente en un mundo que celebra la rapidez y la productividad. Y por eso requiere práctica, conciencia y una voluntad firme, porque muchas veces la impaciencia nace del miedo, de la inseguridad, del deseo de evitar el dolor o la frustración. Y para superarla, necesitamos mirar esas emociones con valentía y aprender a sostenerlas sin dejar que nos dominen, a calmarnos con respiraciones profundas, a recordarnos que el tiempo es nuestro aliado y que cada paso, aunque pequeño, es un avance. La paciencia, entonces, es una forma de sabiduría práctica, una herramienta para navegar la vida con equilibrio y serenidad. Y cuando la incorporamos a nuestro día a día, transformamos no solo nuestras experiencias, sino también nuestra forma de ser, porque nos volvemos personas más centradas, más equilibradas, más capaces de enfrentar los desafíos con calma y claridad. Y eso es fundamental para ser mejor cada día. En definitiva, la paciencia nos regala la oportunidad de vivir más en sintonía con la naturaleza, con nuestros procesos internos y con el ritmo del mundo. Y esa sintonía es la base para una vida auténtica, plena y sabia, porque cuando somos pacientes, aprendemos a respetar el tiempo de la vida, a confiar en su sabiduría y a caminar con confianza y amor hacia el futuro, sabiendo que cada instante es valioso y que cada proceso merece su tiempo. Y esa es una de las claves más profundas para ser mejor cada día. Capítulo 14. La importancia de aceptar el cambio como motor de crecimiento. El cambio es una constante inevitable en la vida, un flujo permanente que atraviesa todo lo que somos y todo lo que experimentamos, y sin embargo, muchas veces lo recibimos con resistencia, miedo o incluso negación. Nos aferramos a lo conocido, a lo seguro, a la rutina, como si esas estructuras fueran las únicas capaces de protegernos del caos o la incertidumbre. Pero en esa resistencia, a menudo nos bloqueamos, nos estancamos y perdemos la oportunidad de evolucionar. Porque el cambio, por más incómodo o desafiante que sea, es el motor fundamental del crecimiento, la fuerza que impulsa a la vida a renovarse y a transformarse. Aceptar el cambio no significa renunciar a nuestros valores, a nuestra esencia o a lo que hemos construido, sino más bien abrirnos a la posibilidad de que la vida es un proceso dinámico, que lo que hoy es válido puede no serlo mañana, y que adaptarnos con flexibilidad y apertura es la clave para navegar con éxito y plenitud en este mundo en constante movimiento.
Cuando aprendemos a ver el cambio como una oportunidad y no como una amenaza, comenzamos a vivir con mayor serenidad, porque dejamos de luchar contra lo inevitable y empezamos a fluir con la corriente, confiando en que cada transformación trae consigo nuevas experiencias, aprendizajes y posibilidades. Y esa confianza se construye desde el reconocimiento profundo de que dentro del cambio hay un orden, aunque a veces no sea visible al principio, y que cada ciclo que se cierra abre la puerta a otro ciclo que se inicia, creando así una danza constante entre el fin y el comienzo, entre la pérdida y la ganancia, entre la despedida y la bienvenida. La aceptación del cambio también es un acto de coraje, porque implica soltar el control, enfrentar lo desconocido y estar dispuesto a reinventarse. Y esa disposición a renovarnos es una de las muestras más claras de amor propio y respeto hacia nuestra propia evolución. Porque ser mejor cada día implica estar dispuesto a desaprender viejas creencias, hábitos o formas de ser que ya no nos sirven y abrazar nuevas maneras de vivir que nos acerquen más a nuestra autenticidad y felicidad. En esa apertura al cambio, encontramos también la oportunidad para desarrollar resiliencia, esa capacidad de adaptarnos y recuperarnos frente a las adversidades. Porque la vida no solo cambia por causas externas, sino también a través de las crisis personales, los desafíos, los dolores. Y en cada uno de esos momentos, aceptar el cambio es el primer paso para encontrar la fuerza interior necesaria para superar obstáculos y seguir adelante con mayor sabiduría y fortaleza. Además, aceptar el cambio nos ayuda a vivir en el presente, porque cuando nos resistimos a lo que está sucediendo, nos quedamos atrapados en el pasado o ansiosos por el futuro. Pero al aceptar, podemos experimentar el aquí y ahora con mayor plenitud, con mayor conciencia y con una actitud más positiva. Y esa presencia plena es fundamental para ser mejor cada día porque nos permite aprovechar cada instante como una oportunidad única para aprender y crecer. La resistencia al cambio, en cambio, nos puede generar sufrimiento innecesario, frustración y estancamiento, porque lo que no se acepta tiende a manifestarse como conflicto interno, como lucha constante, y eso afecta nuestra salud mental, emocional e incluso física, por lo que cultivar la aceptación es también una forma de autocuidado y de respeto hacia nosotros mismos. Para aprender a aceptar el cambio, es importante cultivar una mente abierta y flexible, practicar la paciencia y la compasión con uno mismo y recordar que nadie tiene control absoluto sobre la vida, que la incertidumbre es parte de la experiencia humana y que el único camino hacia la paz interior pasa por la aceptación consciente y amorosa de lo que es. La práctica del desapego, entendida como la capacidad de soltar lo que nos limita sin perder nuestra esencia, es otra herramienta poderosa para facilitar esta aceptación, porque nos ayuda a no identificarnos con las circunstancias externas ni a aferrarnos a resultados específicos, sino a confiar en que, sea cual sea el camino, es el adecuado para nuestro crecimiento y aprendizaje. En definitiva, aceptar el cambio es un acto de sabiduría profunda, una actitud que nos libera del sufrimiento y nos abre a una vida más auténtica, plena y en armonía, con el flujo natural de la existencia. Y cuando incorporamos esta perspectiva en nuestro día a día, nos damos el regalo de ser mejores cada día, no porque el cambio deje de ser desafiante, sino porque aprendemos a caminar con él, a crecer a través de él y a encontrar en cada transformación una oportunidad para desplegar lo mejor que tenemos dentro. Capítulo 15. El valor de la humildad en el camino del crecimiento personal. La humildad es una virtud que a menudo se malinterpreta o subestima en nuestra cultura, en la que con frecuencia se celebra la autoafirmación, la confianza y la exhibición de logros, y aunque estas cualidades tienen su lugar, la humildad es el cimiento sobre el cual se construye un crecimiento auténtico y duradero. Entender la humildad como una fortaleza y no como una debilidad es esencial para ser mejor cada día, porque ser humilde no significa pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Implica reconocer nuestras limitaciones, aceptar que no lo sabemos todo y estar abiertos a aprender continuamente de los demás y de la vida misma. La humildad nos invita a mirar hacia adentro con honestidad, a reconocer nuestras sombras y errores sin juzgarnos con dureza, y a entender que el camino del crecimiento es un proceso infinito que nunca concluye, y esa conciencia nos libera de la arrogancia y del orgullo que a menudo nos ciegan y nos aíslan.
Cuando somos humildes, nos abrimos a la posibilidad de cambiar, de mejorar, de corregir el rumbo, porque dejamos de aferrarnos a una imagen fija de nosotros mismos y permitimos que la vida nos moldee con su sabiduría, y esa flexibilidad es vital para evolucionar. Además, la humildad es una puerta para la empatía y la conexión auténtica con los demás, porque al reconocer nuestra propia vulnerabilidad, somos capaces de reconocer la vulnerabilidad en los otros, lo que nos acerca con mayor compasión y respeto, creando relaciones más genuinas y enriquecedoras. Y en ese intercambio de humildad y respeto mutuo, todos crecemos. La humildad también tiene un papel fundamental en la gestión del éxito y del fracaso, porque nos ayuda a mantener los pies en la tierra cuando alcanzamos logros, evitando la soberbia y el ego desmedido, y a enfrentar las derrotas con dignidad, aprendiendo de ellas en lugar de caer en la autocompasión o la negación. Esa actitud equilibrada nos hace más resilientes y más capaces de avanzar, y es precisamente esta capacidad la que sostiene el crecimiento personal a largo plazo. Por otro lado, la humildad nos conecta con una realidad más amplia que va más allá de nuestro ego, porque nos recuerda que somos parte de un todo, que dependemos de otros y de circunstancias que no controlamos completamente. Y esa perspectiva nos invita a vivir con gratitud y responsabilidad, conscientes de que nuestras acciones impactan a nuestro entorno y que el verdadero crecimiento incluye también contribuir al bienestar colectivo. Practicar la humildad en la vida diaria puede ser un desafío, especialmente cuando las presiones sociales nos empujan a competir, a destacar, a demostrar nuestro valor a través del poder o la apariencia. Pero es precisamente en esa tensión donde la humildad se convierte en un acto revolucionario, en un acto de autenticidad y coraje, porque implica ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y vivir desde la verdad, no desde la máscara. La humildad también se manifiesta en la capacidad de pedir ayuda cuando la necesitamos, de escuchar sin interrumpir, de reconocer cuando nos equivocamos y de estar dispuestos a cambiar de opinión. Y esos gestos, aunque simples, tienen un poder transformador profundo, porque abren espacio para el aprendizaje, la colaboración y la evolución conjunta. En última instancia, la humildad es el suelo fértil donde florecen todas las demás virtudes y capacidades que necesitamos para ser mejores cada día. La paciencia, la gratitud, la resiliencia, la compasión, la honestidad y muchas más. Y sin ella, el crecimiento puede volverse superficial, egoísta o incluso destructivo, porque sin humildad, el orgullo puede convertirse en un obstáculo que impide el verdadero desarrollo. Por eso, te invito a abrazar la humildad como un camino, como una práctica constante, como una actitud que transforma no solo tu vida, sino también la manera en que te relacionas con el mundo. Porque ser humilde es, en esencia, ser libre, libre de las cadenas del ego y de la necesidad de aprobación externa. Y esa libertad es la base para una vida auténtica, plena y en constante crecimiento, que es el verdadero significado de ser mejor cada día. Capítulo 16. La gratitud como actitud transformadora de vida. La gratitud es mucho más que una simple palabra o un acto ocasional. Es una actitud profunda y constante que puede transformar radicalmente nuestra manera de vivir y de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. En un mundo donde la insatisfacción y la búsqueda constante de más parecen dominar el pensamiento colectivo, cultivar la gratitud se convierte en un acto de revolución interior. Un cambio radical de perspectiva que nos invita a detenernos, a mirar lo que ya tenemos, a reconocer el valor de cada pequeño detalle y a encontrar en ello una fuente inagotable de bienestar y crecimiento. Ser agradecidos no significa ignorar las dificultades, ni negar el dolor o los desafíos que enfrentamos, sino más bien aceptar la realidad en su totalidad, con sus luces y sombras, y elegir enfocarnos en lo positivo, en lo que nos nutre, en lo que nos sostiene, porque esa elección consciente es la base de una vida más plena y significativa. La gratitud nos conecta con el presente, porque para ser agradecidos necesitamos estar atentos y conscientes del momento que vivimos. Necesitamos reconocer las bendiciones que se presentan cada día, desde el aire que respiramos hasta las personas que nos acompañan.
desde las oportunidades que se nos brindan hasta las lecciones que aprendemos a través de los obstáculos, y esa atención plena es un antídoto contra la ansiedad y la insatisfacción que suelen surgir cuando nuestra mente se pierde en el pasado o en el futuro. Además, la gratitud tiene un efecto profundo en nuestra salud emocional y física, pues numerosos estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente experimentan menos estrés, más optimismo, mejor calidad de sueño y relaciones más saludables. Y aunque estos beneficios científicos son valiosos, el verdadero poder de la gratitud reside en su capacidad para transformar nuestro interior, para abrir el corazón y para crear un espacio donde el amor, la alegría y la esperanza puedan crecer. Practicar la gratitud es también un camino de humildad, porque implica reconocer que no somos autosuficientes, que dependemos de otros, de la vida y de circunstancias que muchas veces escapan a nuestro control. Y al aceptar esa interdependencia, nos volvemos más conscientes de la red invisible de apoyos y conexiones que hacen posible nuestra existencia, y esa conciencia nos invita a vivir con mayor respeto y cuidado hacia todo lo que nos rodea. La gratitud también nos ayuda a gestionar las dificultades, porque cuando aprendemos a ver incluso en las pruebas una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro carácter, nos volvemos más resilientes y menos propensos a caer en la desesperanza o la queja. Y esa fortaleza interna es fundamental para seguir siendo mejores cada día. Además, expresar gratitud hacia los demás fortalece los vínculos, fomenta la cooperación y crea ambientes más positivos y solidarios, y esos lazos humanos son esenciales para nuestro bienestar y desarrollo personal. Para cultivar la gratitud, es útil incorporar prácticas sencillas pero poderosas, como llevar un diario donde anotemos diariamente por lo que estamos agradecidos, dedicar momentos de reflexión consciente, expresar verbalmente o por escrito nuestro agradecimiento a las personas que apreciamos y entrenar nuestra mente para buscar el lado positivo incluso en situaciones difíciles, porque la gratitud es una habilidad que se fortalece con el ejercicio constante. En definitiva, la gratitud es una llave que abre puertas interiores hacia la paz, la alegría y la abundancia, y cuando la adoptamos como una actitud de vida, no solo transformamos nuestra experiencia personal, sino que también irradiamos esa luz hacia nuestro entorno, generando un efecto multiplicador que contribuye a un mundo más amable y humano. Así, cerrar este libro invitándote a integrar la gratitud en cada día es invitarte a vivir con el corazón abierto, a valorar lo que eres y tienes, y a descubrir que en esa actitud sencilla pero profunda se encuentra una de las claves más poderosas para ser mejor cada día, porque cuando somos agradecidos, la vida misma se convierte en un regalo constante y en un camino de crecimiento y plenitud sin fin. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.